Bueno, muchas gracias, Diego. Buenos días para todos. Gracias por la invitación. Lamento no poder estar en vivo. Misiones es una de mis provincias favoritas de Argentina, de verdad. Me parece un lugar precioso. Y también el gusto por esa región del país tiene que ver con con lo que he elegido para mi carrera profesional, para estudiar. Bueno, cuando me convocaron para hablar de este tema, pensé que es un tema que es el que más me preguntan siempre sobre esta guerra, sobre todo mucha gente que quizás no tiene, no se dedica a estudiar historia profesionalmente o académicamente. Eh, y es un tema que a mí siempre me cuesta abordar en el sentido de que me despierta cierto enojo la pasión que se le pone, pero también la entiendo, y justo más en estos días que estamos atravesando, porque lo que representa Gran Bretaña, a veces Gran Bretaña, a veces Inglaterra, para la historia de nuestro país, eh, excede con mucho a esta guerra. Eh, Llega, sobre todo, se entronca para mí en dos cosas muy importantes, que es la dependencia que tuvo Argentina económicamente con Gran Bretaña, y por supuesto la herida traumática de la guerra de Malvinas, que después la vemos un poco simbolizada bueno, en este ídolo que nos dejó Diego Maradona y los goles a los ingleses, ¿no? El gol con la mano y el mejor gol de la historia, ¿no? Como manera de reivindicar. Entonces, ahí hay una simbología popular muy fuerte eh, contra la idea del imperio británico que me parece que permea toda la historia. También la podemos rastrear en la influencia hispanista que hay en nuestro país y de alguna manera la contraposición también con el imperio británico desde ahí. Y creo que eso permea finalmente esta guerra. Esta guerra es tan brutal, tan traumática, sobre todo para Paraguay, que nos exige a veces pensar cómo pudo ser posible un resultado tan desastroso. Y en general uno tiende a buscar causas que tengan digamos, la misma potencia que los resultados. El tema es que la historia no funciona así. Y a mí me gusta mucho graficarlo con la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Que el ejemplo de la pandemia me parece muy claro de cómo funciona la dinámica histórica, porque al menos en la versión más aceptada que tenemos, esta pandemia comienza porque una persona, un grupo de personas ingirió algún animal que le pasó un virus a los humanos, ¿no? Es un acontecimiento en apariencia muy chiquito para lo que después despertó. Entonces, esa es la forma en que funciona la historia. Lo que pasa es que la mayoría de las veces en que algunos humanos ingieren un animal, no sucede lo que sucedió. Bueno, esta guerra y todas las guerras funcionan así. Nadie las espera cuando comienzan, nadie espera lo que va a durar, nadie sabe lo que, digamos, las consecuencias tremendas que puede tener, y mucho menos en esa época, en el siglo XIX. De hecho, está bastante claro en las fuentes que ninguno de los actores creía que la guerra iba a durar lo que duró. Está la famosa frase de Mitre, 24 horas en los cuarteles, en 15 días en campaña y en 3 meses en Asunción. Tardaron 5 años en llegar a Asunción. O sea, nadie sabía realmente lo que les esperaba. Bien, pero de todas maneras las teorías conspirativas
y acá ya me estoy adelantando mi postura, yo formo parte de la corriente que es bastante mayoritaria en la academia y bastante minoritaria en el sentido colectivo, digamos, del imaginario colectivo, que postula que Gran Bretaña no tuvo un rol decisivo en esta guerra. Y esto no tiene nada que ver con defender a Gran Bretaña, no tiene nada que ver con defender a los aliados. Muy por el contrario, y también me voy a adelantar, si hubiese un desprendimiento político, ideológico de estas investigaciones, en mi opinión, es precisamente poner la responsabilidad en los actores que efectivamente participaron, y muy probablemente, sobre todo, en los aliados. Dejar de utilizar chivos expiatorios para explicar un conflicto que para los historiadores más renombrados sobre la guerra de los últimos años es claramente un conflicto regional. Ahora, cuando nosotros vamos a las fuentes como historiadores, vamos a encontrar Gran Bretaña en todos lados. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña era efectivamente la potencia mundial en esa época, y eso nos puede un poco a veces confundir o nublar la visión de cuál es el rol exactamente. Por eso hablo de un rol que no es determinante. Quiero ser clara con esto, no es que no existe el tema, pero voy a decir, no es determinante y tampoco es contrario a Paraguay. Y ahora voy a desmenuzar todo esto. En todo caso, hay una parte de la seducción de estas teorías conspirativas que no tiene que ver con la historia, tiene que ver con quizá la psicología humana, con que todos queremos sentirnos parte de una élite iluminada que descubre algo que los actores no sabían, que sabe algo que la mayoría de la gente no sabe, que divide la historia entre nosotros los buenos y las víctimas y los otros los malos. La fuerza seductora de eso es muy grande y la podemos ver presente en muchas cosas que nosotros razonamos así. Digamos, ninguno de nosotros puede escapar a veces a ese razonamiento sobre cualquier tema, no solo es. Pero la historia no funciona así, o sea, no hay grandes conspiraciones. Puede haber una reunión secreta de 2 o 3 personas, pero después una gran conspiración que explique, que determine totalmente, así no funciona la historia. Como dije, las guerras si pensamos no solo en la pandemia, podemos pensar, porque la pandemia no es una guerra, tiene cosas parecidas, tiene cosas muy diferentes, pero pensamos en la Primera Guerra Mundial. También, ¿no? Mataron a un archiduque y se desató algo que nunca en la historia, por también la magnitud destructiva de muertes, nunca había pasado, y fue mucho más larga de lo que los actores pensaron. Entonces, claro, cuando uno ve el resultado, quiere buscar una causa igual de potente, y no la va a encontrar. Va a encontrar causas de largo aliento, va a encontrar causas disparadoras, pero el resultado es una sucesión de errores de los actores y de contingencia, que ahora voy a ver. ¿Cuál es la teoría, digamos, conspirativa sobre Gran Bretaña? Hay varias variantes, pero digamos, la podemos resumir en que Gran Bretaña, que era la potencia mundial en ese momento, hizo esta guerra para destruir a Paraguay, que se constituía como una potencia regional, industrial, desarrollada, que podía hacerle competencia a Gran Bretaña y que entonces había que destruir. Y había que destruir sin mancharse las manos, a través de aliados locales, títeres locales. Eso, a grandes rasgos, es la teoría conspirativa. En Argentina es donde más fuerza conserva esta teoría, y en mi opinión
eso tiene que ver con estas cuestiones que retomé al principio, culturales, y con esta clara idea de chivo expiatorio, ¿no? Como chivo expiatorio latinoamericanista, Ezequiel, los argentinos somos derechos humanos y la hermandad latinoamericana y jamás podríamos hacer esto a Paraguay, tuvo que venir alguien malo a hacerlo, a decirnos que lo hiciera y agarrar solo a los malos de la Argentina y hacerlo, pero en realidad es profundamente nacionalista la idea, profundamente nacionalista porque constituye esa idea de la argentinidad contra Inglaterra, de la que hablé al principio. Esta idea, de alguna manera conspirativa, como les dije, tiene mucha fuerza en Argentina. No tiene tanta fuerza en Paraguay, que fue la principal víctima. Hay historiadores que la sostienen en Paraguay, pero no tiene de ninguna manera la fuerza que tiene en Argentina. Esto tiene una lógica. Paraguay fue el país donde la guerra se peleó durante la mayor parte del tiempo, y ellos saben que quienes estaban ahí y pelearon son los argentinos y los brasileños. Para el paraguayo es bastante claro que el imperialismo tiene mucho más que ver con Argentina y Brasil, incluso hasta hoy, ¿no? Por cuestiones energéticas, cuestiones de todo tipo, ¿no? Uno llega a Paraguay, yo siempre pongo este ejemplo tonto, pero bueno, como es divertido. La primera vez que fui a Paraguay, fui alojada en la casa de un amigo de la familia. Y entonces llevé de regalo alfajores, Habana. Y cuando bajo en el aeropuerto, el único café que hay en el aeropuerto de Asunción, por ahí alguno lo conoce, es una Habana. Entonces, ahí está, de ahí, de ese ejemplo chiquito, puedo decir todo, ¿no? El combustible que le ponían al avión era brasileño. Llegabas a la casa que te alojaban y estaban viendo TN en Asunción. TN mismo ponía el clima de Asunción, porque sabe que lo ven en Paraguay. Entonces, digamos, creo que el paraguayo promedio tiene en claro que la guerra no le hicieron los ingleses. La guerra fue, esto es tema para otra exposición, la guerra fue básicamente un conflicto regional que si uno mira el siglo XIX es muy claro. A partir de 1810, cuando está la Revolución de Mayo y después las sucesivas revoluciones de independencia, los virreinatos, que eran enormes entidades políticas que abarcaban muchos de los países que hoy conocemos, se caen. Y los países que hoy conocemos no estaban formados. No era obvio. No era obvio que en Misiones iba a ser parte de lo que hoy es Argentina, no era obvio que Jujuy y Salta iban a ser parte de lo que hoy es Argentina, y millones de etcétera. Y que Entre Ríos no se iba a hacer una república aparte o una república con la banda oriental, un montón de cosas. Eso se empezó a manifestar en sucesivas guerras de independencia, civiles, que lo que manifestaban eran estas soberanías provinciales, regionales en pugna, y que fueron formando los estados nacionales que hoy conocemos. Hubo algunos conflictos limítrofes que esas guerras y las disputas también diplomáticas no resolvieron, no terminaban de resolver. Uno es la cuestión del Mato Grosso, y uno puede decir, bueno, ¿qué? Una guerra por un límite nos suena hoy como absurdo, pero en el siglo XIX era muy importante, porque quien controlaba recursos y controlaba los ríos tenía mejores posibilidades de acceso, de comercio, era muy importante. La cuestión del Mato Grosso, lo que es parte del Mato Grosso do Sul hoy en Brasil, con Paraguay era muy importante para Brasil porque el río proporcionaba una vía de comercio muy buena hacia Río de Janeiro. Claro, décadas después eso dejó de ser importante porque ya había otros medios de transporte, pero en ese momento era vital, y ni hay que hablar las décadas anteriores. Entonces, ese terreno estuvo en disputa años. Lo mismo, y lo saben muy bien,
lo que es hoy el territorio de la provincia de Misiones, y Formosa, que también ofrecía, que después de ofrecer también ciertas ventajas comerciales con lo que tiene que ver con la deforestación. Bueno, eso es el conflicto de largo aliento que estaba con esta guerra. El problema es que en general estos conflictos se resolvían con guerras más chiquitas, con disputas diplomáticas, y acá empezó con una guerra chica que se fue haciendo cada vez más grande. Y bueno, en Paraguay la conocen como Guerra Grande o Guerra Guazú. Bueno, la teoría revisionista en Argentina tiene esta forma de Gran Bretaña, como les dije, y está representada por dos historiadores a los cuales yo, en principio, respeto bastante porque entiendo en el contexto que escribieron, que son León Pommer y José María Rosa. También está la obra de Milcíades Peña, aunque Milcíades Peña no escribe a esto de Gran Bretaña, y hay otros revisionistas que sí escriben, pero los más famosos son Pommer y Rosa, que escriben en los años 60, muy imbuidos del clima de la Guerra Fría, y que lo que hacen es reaccionar a la historiografía dominante sobre la guerra en ese momento, que era la mitrista. La historiografía mitrista lo que hacía era estudiar esta guerra como una gesta nacional patriótica de la civilización contra la barbarie, exaltaba los valores argentinos por sobre el supuesto atraso paraguayo. Yo siempre hablo de las representaciones, estoy hablando de lo que pienso yo. Exaltaba de esa manera la guerra, entonces vino una corriente a refutar eso, que creo que era algo necesario. Y también a poner un poco la voz desde los sectores populares, ¿no? Tratar de ver cómo esta guerra era muy impopular. Creo que ese es como el gran valor del revisionismo. De hecho, León Pommer tiene un libro muy bueno, se llama 5 años de guerra civil en Argentina, en donde no trata todo este tema de Gran Bretaña, que para mí es lo más débil de su hipótesis, sino que trata todas las rebeliones, las resistencias que hay al reclutamiento en todas las provincias. Creo que ese es como el gran valor del revisionismo. Pero, lamentablemente, esto se convirtió o se redujo a este tema de Gran Bretaña, se resignificó en libros sucesivos, se repite hoy en otros historiadores quizás que hacen más divulgación, a veces mejor y a veces peor, y también fue tomado por el discurso político, ¿no? Como discurso oficial. Recuerdo hace unos años que Cristina Kirchner como presidenta le elevó el rango militar a Francisco Solano López. Y en el discurso habló un poco de esta idea de Gran Bretaña. En Paraguay, en Brasil, el revisionismo es una copia de esto, porque José Luis Chiavenato fue el que escribió Genocidio Americano, un libro que vendió miles y miles de ejemplares en Brasil, es muy conocido, y es básicamente una repetición, quizá escrita de una manera más amena, de las ideas de León Pommer. Pero en Paraguay, y siempre resalto esto, porque Paraguay es el vencido, en Paraguay el revisionismo es anterior al revisionismo argentino, y no tiene nada de antibritánico. El revisionismo Paraguay es reivindicar la figura del Mariscal López, básicamente, sobre todo, ¿no? Entonces, siempre marco este punto porque cuando uno muestra que Gran Bretaña no, y ahora voy a ir con todas las hipótesis que lo demuestran, que Gran Bretaña no tuvo un rol determinante, como dije, es acusado de estar defendiendo a los aliados, y para mí es todo lo contrario. Aunque uno no lo hace tampoco por defender o no defender a nadie, es la evidencia que hay. Y ahora voy a pasar a la evidencia. ¿Cuál es la primera, digamos, chicana contra la evidencia?
es que no podemos encontrar evidencia que diga que Gran Bretaña efectivamente quería destruir a Paraguay. Porque, por supuesto, no hay un documento de la reina Victoria o del servicio diplomático diciendo vamos a destruir a Paraguay. Pero es una chicana muy común, que además en general utilizan mi nombre, Victoria, para decirme, hacer un juego con la reina. Bueno, pero lo que hay es mucha evidencia en contra de la teoría. No tenemos evidencia de Gran Bretaña quiero destruir a Paraguay, por supuesto, pero sí tenemos mucha evidencia en contra de que eso no era así. Y la evidencia en contra que yo voy a citar acá es sobre todo una parte es parte de mi trabajo, pero sobre todo es el trabajo de historiadores de Paraguay. Yo podría elegir, hay historiadores, está Thomas Wickham, que es de Estados Unidos, está Francisco Gratioto, que es de Brasil, podría elegir historiadores de otros lados, pero voy a elegir historiadores de Paraguay, porque sé que siempre es la impugnación clásica, ¿no? Como si uno no escribe a que Gran Bretaña hizo la guerra, entonces no le importa Paraguay, o está en contra de la postura paraguaya, o incluso le parece bien lo que pasó con la guerra. Ok, eso es la dificultad que tiene esta guerra también, ¿no? Cuando uno se dedica a estudiar guerras de independencia o las guerras civiles, nadie le pide tantas explicaciones morales, éticas. Acá todo el tiempo hay que atajarse. Bueno, ¿qué es lo primero que para mí, el primer punto que tira abajo la teoría conspirativa de Gran Bretaña? La teoría empieza con el supuesto de que Paraguay era una potencia industrial autosuficiente y que le podía competir a Gran Bretaña. Bueno, eso es falso y voy a citar los estudios. Primero tenemos uno muy importante, que es el de Carlos Pastore, un historiador paraguayo, que en el artículo Estado e Industrialización, 2 hipótesis y la evidencia sobre Paraguay, demuestra que la política de Carlos López, o sea, el gobernante anterior a Francisco Solano López, apuntó fundamentalmente a ampliar la capacidad agroexportadora de Paraguay. La yerba mate, el cuero, las maderas y el algodón. Y a partir de eso, desarrollar incipientemente una industria bélica y mejorar los transportes en vistas a que él ya estaba en conflicto militar por la zona del Mato Grosso con Brasil. Pero digamos, donde más crece Paraguay y donde más se destaca es en el plano, el boom es agroexportador. Y esa característica agroexportadora era totalmente funcional al mercado mundial y al rol de Inglaterra clásico, porque Carlos López y Francisco Solano López efectivamente intentaron y vendieron sus productos a Gran Bretaña. Con el tema de potencia industrial, ¿qué es lo que desarrolla Paraguay industrialmente? Una fundición de hierro, un arsenal, un astillero, mejora el puerto y se establece el ferrocarril. Nada de esto es muy diferente a lo que se encuentra en la región. El ferrocarril no es el primero de América del Sur. Muchos de estos proyectos van a quedar truncos. Y lo que me parece más importante es que Pastore y otros autores van a mostrar cómo todos estos proyectos están financiados con capitales ingleses, muchas veces, y son llevados adelante por ingenieros británicos, muchas veces. Entonces, Paraguay no era una potencia autónoma ni autónoma de Gran Bretaña antes de la guerra. Tampoco era una potencia industrial. Por supuesto que el Paraguay previo a la guerra tenía mucho más potencial de desarrollo que el Paraguay destruido al final de la guerra. Por supuesto que sí, pero no era una potencia que podía hacerle juego, competir con Gran Bretaña. Estaba totalmente alineada a esos intereses, sobre todo porque acá hay una confusión. Una cosa es el gobierno de José Gaspar Rodríguez de Francia,
que termina con su muerte en 1840, que era un gobierno muy autónomo, muy cerrado, y otra cosa es Carlos Antonio López, que ya para cuando llega la guerra hace 20 años que está, y que había abierto Paraguay al mundo y a Gran Bretaña también. El periodo en que Paraguay y Gran Bretaña tienen relaciones más estrechas, según Eric Caballero Campos, también un historiador paraguayo, y Carlos Herker Krauer, es el previo a la guerra, el de Carlos Antonio López, no el posterior. O sea que si Gran Bretaña quiso hacer esta guerra para tener a Paraguay dependiente de su economía, le salió muy mal, porque es el anterior. Las exportaciones durante la década de 1850 se sextuplican. Pero esto es importante. Las exportaciones paraguayas, la mayoría van a Gran Bretaña, se sextuplican. Y esto para tener dimensión en cuanto a lo de potencia. El volumen de exportaciones paraguayas sigue siendo unas 6 veces menor al de las exportaciones argentinas. Ni que hablar a las brasileñas. Esto también otro sociólogo paraguayo lo estudió, Diego Avente Brum. Si sumamos las capacidades de exportación, las capacidades militares, en términos que hacen los politólogos, estas categorías que les gustan usar, lo que Avente Brum ve es que ni aunque sumemos lo que tenía Argentina y Paraguay, podemos llegar a lo que tenía Brasil. O sea, Brasil era la potencia regional clarísima de la época. Otra hipótesis es que Gran Bretaña quiere destruir Paraguay para poder abastecerse o tomar todo el algodón paraguayo, porque necesitaba ese algodón porque la guerra de Estados Unidos de secesión había cortado el flujo de algodón de Estados Unidos a Paraguay. Bueno, eso también es falso porque el propio Francisco Solano López, antes de la guerra, es el que intenta vender el algodón paraguayo a Gran Bretaña y logra en parte ya vender el algodón paraguayo a Gran Bretaña, sabiendo que Gran Bretaña necesitaba otras fuentes de abastecimiento por la guerra de secesión norteamericana. Las manufacturas británicas antes de la guerra representan el 75% de las importaciones en Paraguay antes de la guerra. Lo repito. Las manufacturas británicas representan el 75% de las importaciones de Paraguay antes de la guerra, según Josefina Pla, una historiadora también paraguaya. Entonces, lo que quiero, digamos, dejar en claro es que no se trataba de un modelo industrial desarrollado, por supuesto que tenía un potencial que la guerra va a destruir, no tenía una tecnología diferente ni más moderna que la de la región, y estaba totalmente, digamos, muy abocado a los productos de agroexportación, en el concierto de las naciones, el comercio internacional, como cualquiera, a partir de la presidencia de Carlos Antonio López, no con Gaspar Rodríguez de Francia. Y gran parte, o la mayoría de las importaciones, manufacturas, y toda la incipiente fundición de hierro, ferrocarril, etcétera, se hicieron con capitales ingleses y con ingenieros ingleses. Y son muchos de esos ingenieros ingleses los que van a pelear en el ejército paraguayo también. Con lo cual, resulta absurdo pensar que Gran Bretaña quería hacer una guerra para cambiar lo que ya pasaba. Bien, voy al segundo punto. Este es el punto como, digamos, Paraguay no era una potencia industrial autosuficiente que podía competir la Gran Bretaña. El segundo punto son las intrigas diplomáticas. Esto se usa muchísimo también,
Porque si ustedes van a las fuentes y ven, siempre van a ver un diplomático británico metido. El tema es qué hacemos, cómo leemos eso, ¿no? Porque como dije, efectivamente Gran Bretaña era la potencia mundial. Gran Bretaña tiene injerencia durante todo el siglo XIX. Gran Bretaña tiene una injerencia bastante fuerte en la decisión de que la banda oriental sea un país independiente después de la guerra entre Brasil y Argentina. Y esto tiene que ver con que si había una política, el tema con Gran Bretaña es que Gran Bretaña es muchas cosas. Hay una diplomacia geopolítica, pero también hay intereses financieros que no son siempre coincidentes con esa geopolítica. Hay comerciantes a los que les viene bien una guerra y hay comerciantes a los que les viene bien la paz. El tema de las intrigas, del tema diplomático, si uno ve la política de Gran Bretaña durante el siglo XIX, es justamente fortalecer los países más pequeños. Es esta idea del Estado tapón. Es esta idea de que cuando Argentina y Brasil se pelearon por la banda oriental, quien vino a decir, y Argentina efectivamente gana esa guerra, quien vino a decir, no, esto tiene que ser un Estado independiente para hacer tapón entre las dos potencias, fue Gran Bretaña. Quien estaba a favor de la libre navegación de los ríos interiores, que era algo que pedía Paraguay, era también la diplomacia británica. Entonces, no es contradictorio con la postura de Paraguay, al contrario. De todas maneras, ¿qué es lo que pasa? Como dije, Gran Bretaña es muchas cosas, y hay diplomáticos en la zona que son más antiparaguayos o antilopistas, y hay otros que no. ¿Cuál es el personaje que despierta todas las ideas conspirativas? Es este personaje Thornton, que es el representante de las relaciones británicas que está en Buenos Aires, y es profundamente antilopista. Está cuando se firma el tratado secreto, está en los conflictos con la banda oriental y no simpatiza en absoluto con la causa paraguaya. Atribuirle a este personaje, que está en Buenos Aires, que no tiene internet, que es un funcionario de los miles de funcionarios que tiene la corona en todo el mundo, la capacidad de digitar todo es absurdo. Quizá Thornton quería, yo no creo que Thornton quisiera exterminar a la población paraguaya. Quizás, probablemente Thornton quería terminar con el gobierno de López. Había algunos presos británicos en Paraguay. Probablemente sí, pero no se le puede adjudicar a él. Thornton no es el imperio británico. ¿Y por qué digo esto? Porque enfrente de Thornton, en Montevideo, hay otro representante británico, Luton. ¿Qué es lo que va a hacer? A Luton al revés, no le caen bien los aliados. Y entonces Luton va a agarrar una copia del tratado secreto de la Triple Alianza y se la va a mandar a Londres. Y va a ser la diplomacia británica en Londres la que publique el tratado que era secreto. El tratado de la Triple Alianza va a dejar de ser secreto, y era secreto porque los aliados querían, por el diplomático británico que está en Montevideo, que no simpatiza con los aliados, que lo manda a Londres, y la prensa en Londres decide publicarlo. Y al publicarlo, se hace un escándalo internacional en contra de los aliados, porque en ese tratado está muy bien explicitado cómo se quieren repartir territorialmente Paraguay, después de decir que esa guerra no la hacían para repartirse territorios, sino solamente para sacar a López. Entonces, este es otro ejemplo, digamos, demoledor, y que yo lo estudié bastante al ver la prensa, de cómo la diplomacia británica ahí funciona totalmente a favor de la causa paraguaya, porque una vez que eso se publica en la prensa europea, es un cimbronazo muy fuerte, la prensa europea se va a hacer eco de eso, la causa paraguaya va a ganar simpatía, y eso va a volver acá a Argentina y a Brasil, y va a ser un escándalo, y la guerra va a perder popularidad por eso. Y eso lo hizo la diplomacia británica.
probablemente Thornton, como dije, tuviera todas esas intenciones, pero no es él el imperio. Entonces, este punto es importante. También es importante que cuando uno ve a los actores que son muy opositores a la guerra, el caso en Argentina más fuerte es el de Juan Bautista Alberdi, que está exiliado en Francia y por eso también puede ser tan opositor, nunca tienen una opinión en contra de Gran Bretaña. Cuando Juan Bautista Alberdi habla del imperio, está hablando de Brasil, está obsesionado con Brasil y celebra que los británicos hayan hecho público ese tratado. Celebra también, digamos, esta idea liberal de los ríos interiores, liberarlos, etcétera, está muy en consonancia con la política de Gran Bretaña. De todas maneras, como digo, Gran Bretaña no es una sola cosa. Entonces, probablemente, si un comerciante británico vende armas, la guerra le conviene. Pero las armas, no, que a los comerciantes británicos de armas la guerra les convenía, no explica la guerra. Las armas que se usaban en la guerra fueron mayoritariamente británicas, sí, pero se habían hecho antes muchas, y las había hecho Carlos Antonio López. Y también se compraron muchas armas de Francia y de Bélgica, por ejemplo. Por supuesto que hay comerciantes que aprovechan la guerra, empezando por los comerciantes del litoral argentino. Pero también hay comerciantes a los que la guerra no les sirve. Y acá voy al último punto. El punto financiero. Se ha dicho mucho, sobre todo Pommer, ha puesto como ejemplo los empréstitos que se tomaron durante la guerra. Pero cuando uno los ve en perspectiva, ahí la cosa cambia, porque cuando uno dice 5 millones de libras esterlinas, 2 millones de libras esterlinas, uno dice, pero en realidad, y acá, bueno, voy a citar a un historiador argentino, pero Carlos Marichal, demostró cómo esos empréstitos que se pidieron eran sustancialmente menores a los que se pedían la década anterior, o la década anterior. O sea, Argentina siempre estaba pidiendo préstamos, y Brasil, a Gran Bretaña. Eran sustancialmente menores. Y la mitad de los recursos que necesitó Argentina, ahora hablo de Argentina, pero bueno, en Brasil es similar. La mitad de los recursos que necesitó Argentina para hacer esta guerra fueron hechos con préstamos internos. Entonces, claro que la potencia extranjera financiaba la guerra. Gran Bretaña decide no prestarle a Paraguay cuando Paraguay ya se veía que iba a perder. Entonces, ¿quién le iba a devolver la plata a Gran Bretaña? Entonces, ahí hay como una lógica del capital financiero que no es sustancialmente distinta y que no tiene ideología, si quieren, ¿no? Como la ideología que podía tener Thornton. Bueno, para concluir, cuando finaliza la guerra, queda un país destruido, devastado, y que representa muy poco atractivo para Paraguay, para Gran Bretaña. Paraguay, cuando termina la guerra, y 10, 20 años después, va a estar en el anteúltimo puesto entre todos los países latinoamericanos de las inversiones paraguayas. O sea, Paraguay de tener un rol mucho más cercano a Gran Bretaña antes de la guerra, 10, 20 años después de la guerra, es un destino muchísimo menos codiciado por Gran Bretaña. Que además, Gran Bretaña en la época, cuando quería hacer una guerra, mandaba a sus soldados. Y acá no los mando. Entonces, bueno, hay mucha más evidencia en contra. Para mí es un tema como que es una fake news que yo tengo que cada tanto sentarme a refutar, pero creo que digamos, la riqueza está en estudiar la guerra que efectivamente pasó, ver de frente lo que efectivamente ocurrió,
ni nosotros ni nuestros padres hicieron esta guerra, o sea, no hay que tomarlo también como ellos, nosotros, no, es parte de nuestra historia. Hay mucho por estudiar ahí, hay mucho por estudiar en la vida del frente, siempre animo a los más jóvenes, que hay mucho por hacer, y que no tiene que ver con Gran Bretaña, todo lo que hay que hacer. Si bien alguien, si quiere, puede dedicarse a la influencia de Gran Bretaña en esta guerra, probablemente pueda hacer una tesis sobre eso, pero el tema es que no, digamos, la determinación no la va a encontrar, ¿no? Y hay tantos otros temas por ver que honran mucho más la memoria de esta guerra, que quizás son más escabrosos, porque hay que ir a ver. Esta guerra es la guerra que más pelearon y murieron argentinos en toda la historia, 24.000 a 30.000 argentinos la pelearon. Se resistieron mucho, pero una vez que llegaron se quedaron ahí 4 años. Y había que ir a la batalla a poner la vida y matar a otro, por una causa equivocada o no, pero hacerlo. Eso hay que estudiar, aunque incomode. Bueno, muchas gracias. Bueno, doctora, yo quería hacerle una pregunta justamente con lo que usted estaba mencionando recién, ¿no? ¿Cuál es la explicación para entender que Paraguay, un estado en formación, soportó tantos años los embates de la Triple Alianza? ¿Fue por la formación militar, por la capacidad logística o el nacionalismo? Mira, yo creo que hay un poco de todo. Para el tamaño de Paraguay como país, tenía una organización militar bastante, digamos, robusta, si querés, a comparación, por ejemplo, de Uruguay, vamos a poner un país pequeño de la región. Entonces, ahí hay algo que insisto, está muy lejos de, pensemos que Brasil tenía una armada, ¿no? O sea, estamos hablando realmente de David y Goliat en algunas cosas. Por eso también impresiona más lo de Paraguay. Segundo, sí, la logística de que estaban en esta cuestión, no sé si no es una guerra de guerrillas, pero esto de estar en su territorio, ¿no? De conocer el territorio, de cómo también a los aliados se les hizo más largo de lo que esperaban. Otra cuestión es el conflicto de mandos en el ejército aliado, que el ejército paraguayo no tiene. Por supuesto también que hay al principio, no sé si yo lo pondría en términos de nacionalismo, pero no es lo mismo ir a hacer una guerra a un lugar lejano que tener que defender la tierra donde uno vive y que están arrasando. Entonces eso provoca un involucramiento de la población muy fuerte, que al principio, durante los primeros años, fue muy pegado a López y a su causa, pero que después también, y esto en Argentina tampoco se dice tanto, después eso se complicó, porque López hacia el final de la guerra va a fusilar a parte de su ejército, a muchas mujeres, va a poner campos de trabajo forzado a muchas mujeres, al destierro, mucha gente que va a morir de hambre. O sea, ahí hay un tema que tampoco en Argentina se ve, como que se glorifica al mariscal López, solo porque Paraguay es la víctima, y yo creo que la víctima es el pueblo paraguayo, no López. Porque López cometió errores, como también, por supuesto que los aliados también, ¿no? Pero yo creo que a partir de que toman Asunción, hay muchos errores de los aliados al principio, para mí, y la responsabilidad también de tener esa fuerza y tomar esas decisiones. Pero también creo que López, cuando toman Asunción en 1869, se tendría que haber rendido, porque quedó un año ahí, que es pura muerte, hambre y, digamos, una marcha hacia la muerte de gran parte de su población, y sobre todo al final mujeres y niños, ¿no? Y eso, para algo que ya era inevitable, ¿no? Ya estaba tomada la capital. Entonces, creo que hay una combinación de la preparación militar, el conocimiento del territorio, el involucramiento de la población, los problemas de mando entre el ejército aliado, los errores del ejército aliado, y después que la guerra se fue siendo
hubo periodos de inactividad muy grandes y periodos en donde las epidemias hicieron como mucho, digamos, pasaron la muerte a niveles, digamos, la multiplicaron, ¿no? Y a la vez hicieron que la guerra se hiciera más larga. Entonces, bueno, creo que es en parte todo eso. Por supuesto que también en las memorias de los soldados argentinos y brasileños hay se revaloriza mucho el heroísmo del soldado paraguayo. Y yo creo que eso también tiene que ver con defender la propia tierra, ¿no? La propia familia, la vida, ante un invasor. Buenos días, una pregunta desde el chat de Diego Almeida. Hola Victoria, ¿cuándo crees que comienza esta cultura argentina de culpar a otros, principalmente a Inglaterra, de todas nuestras decisiones y sus consecuencias? Uy, qué buena pregunta. Creo que, como dije, hay algo en la cultura hispánica que viene de ahí no sé si de la cultura hispánica de culpar a los otros, pero que viene de esta cosa antibritánica. El tema de culpar a los otros por la desgracia ajena, yo lo meto más en el siglo XX, que no es mi especialidad, pero me parece, voy a ensayar una hipótesis así, pensando en voz alta. Me parece que es un poco post Primera Guerra. Si se quieren, los líderes más, ¿cómo llamarlos? Autocráticos, no quiero decir populistas en el mal sentido, pero íbamos, y para no hacer un lío de grieta, un poco Irigoyen y un poco Perón, me parece que se empiezan a ver estos discursos como medio maniqueos. Y lo de Gran Bretaña, está este sustento hispánico contra el Imperio Británico, está el sustento también de que la inmigración europea en Argentina no tiene muy poco de británica, tiene una raíz más latina. Y está, por supuesto, toda esta cuestión de la dependencia, que digamos, eso no lo voy a negar, y que creo que es lo que permea todo lo demás, que es la dependencia económica que tiene durante décadas o siglos, un siglo entero, Argentina de Gran Bretaña. Y bueno, y eso después ya es, qué sé yo, se convierte como en una bandera oficial. Creo que hay algo en Irigoyen y después con el peronismo eso se convierte en una bandera oficial. De todas maneras, no estoy diciendo que todos los peronistas piensen eso, ni que, no estoy diciendo eso. De hecho, mucha gente que no es peronista me dice, estoy en la guerra del Paraguay, lo hicieron los ingleses. Entonces, creo que hay algo de argentino, de que después se mezcla con las Malvinas, hay algo de nacionalismo, de cómo se funda nuestro nacionalismo, y después hay algo de lo psicológico, humano. O sea, y eso es algo contra lo que los historiadores siempre tenemos que pelear. Si nosotros hacemos libros que dicen esto es más complejo, esto no es como parece, eso vende mucho menos, es mucho menos seductor que ofrecerle certezas al lector, decirle que él es el bueno y los otros son los malos, decirle ese tipo de discurso, no sé si tiene tanto que ver con la historia, o si los historiadores podemos hacer algo contra eso, porque me parece que tiene que ver con cuestiones psicológicas, sociológicas. Bueno, una pregunta de YouTube, ¿sí?
de Omar, que dice, ¿actualmente existe algún reclamo por parte de Paraguay ante el Brasil por la devolución de los territorios del Mato Grosso? No, devolución de territorios no hay reclamos. Está el tema de los trofeos y de algunas pertenencias, pero de territorios no. Y por supuesto no existe ningún reclamo, es una buena pregunta, no existe ningún reclamo a Gran Bretaña. Sí, ¿qué tal? Buen día, doctora. Permiso, le quería consultar algo. Un poco lo que usted mencionó también con respecto a lo que habían preguntado hace un rato. eh, un poco la guerra creo también se extendió durante todo ese lapso de 5 años, pero eso tampoco quiere decir que todos los días estaban peleando, ¿sí? No. Hubo un momento donde la guerra fue un parate total y que incluso acá en Posada, digamos, cuando estaban las tropas acampando, esperando para poder cruzar el Paraná e irse hasta Asunción, estuvieron mucho tiempo parados sin disparar un solo tiro, haciendo guardias nada más, esperando para movilizarse, digamos. También por ahí existe la idea que la guerra, si bien tuvo una brutalidad importante, pero tampoco hubieron años incluso que las tropas estuvieron paradas, que no hubo combates, no hubo enfrentamientos importantes. Eh, un poco también el traslado, la logística de las personas, del armamento, el terreno era muy complicado, los recursos tampoco eran tantos, digamos, como para movilizar tropas, gente, armamento, no sé, ganado, caballos, cañones. Un poco también eso marca, digamos, esa dificultad hace que también la guerra se haya, o colaboró, mejor dicho, que se extendiera por varios años. Sí, totalmente, Ernesto, es muy atinado tu comentario y creo que ahí es donde hay que investigar un montón, porque porque tenemos una guerra como muy activa en los primeros 2 años, o bastante activa, y después tenemos 1867, 68, tenemos estos periodos de inacción, pero donde también las muertes se multiplican por las epidemias, o sea, la epidemia del cólera sobre todo fue muy fuerte, ¿no? Tan fuerte que llegó a Buenos Aires y mató al vicepresidente. Pero en el frente, digamos, de hecho la mayoría de las muertes fueron por epidemias y no por las batallas. Y después hay como un resurgir del movimiento, sobre todo hacia el final, con la toma de Asunción y esta casa de López. Pero sí, también la guerra se hizo larga, porque también las guerras son así, ¿no? No son combates todos los días, porque bueno, porque si fuera así se hubiera terminado mucho más rápido. Y también no se terminaba porque, y ahí creo que está el tema de la política, como recién les dije, para mí el error de López fue no rendirse a tiempo para salvar a su población. Creo que hay un error, digamos, ahí aliado muy grande. Primero en, digamos, la obstinación de Pedro II en que la guerra solo podía terminar cuando mataran a López. Eso hizo que la guerra fuera muy larga porque no terminaban de capturarlo. Y después, obviamente, y ahí está el debate para Argentina, que creo que también sería como muy interesante que algún investigador lo tomara, que es ¿por qué Argentina no rompe el tratado antes? Porque, digamos, cuando uno trata de entender la lógica de los actores en ese momento, sin ascribir a ninguna muerte, si uno es el presidente de Argentina y hay un ejército que invade Corrientes, hay que mandar un ejército. El tema es, ¿qué hacía Argentina después? Y por eso también la guerra se volvió impopular después, sobre todo en las clases políticas también. ¿Qué hacía Argentina después? Quedándose 5 años ahí, o sea, yendo hasta el final, cuando en Yataiticorá
podía haber establecido algún tipo de arreglo, cuándo los brasileños después van a negociar separado y no van a respetar lo que decía el tratado. Entonces, ahí hay una discusión entre qué pudo haber hecho Mitre, en dónde tenía que frenar, por qué no lo hizo. ¿Qué pasó también con Sarmiento? Porque Sarmiento es un personaje al que tiene como estas frases tan desafortunadas, que parece, eso es otra también como otra mitología que se arma, ¿no? Y esas frases tan desafortunadas, pero claro, él las pronuncia después con todo consumado. Él cuando empieza esto está en Estados Unidos. Ahora, cuando él asume como presidente, y bueno, obviamente tenía esta ideología y sigue la guerra, retira tropas, pero no retira todas. Argentina se va a quedar 7 años ocupando Paraguay, eso también hay que estudiarlo, y está muy poco estudiado, la ocupación brasileña de Argentina de Paraguay. Y eso los paraguayos lo saben muy bien, sus años de ocupación, ¿no? Por eso es absurdo ir con la hipótesis de Gran Bretaña a cancherear a Paraguay. Ellos saben muy bien quiénes los ocuparon, saben muy bien qué bandera pusieron cuando tomaron Asunción en el Palacio de Gobierno. Saben muy bien cuál fue la constitución que tuvieron que sancionar en 1870. Estaba exactamente calcada a la de Argentina. Entonces, ahí hay un tema, ¿no? La duración de la guerra y la responsabilidad de los actores en que eso se hiciera así. Pero definitivamente ninguno sabía en qué iba a derivar. Es una sucesión de malas decisiones y de la contingencia de estas epidemias que en el contexto de la guerra se vuelven, y en el siglo XIX, las condiciones sanitarias, se vuelven, digamos, una verdadera peste de muerte total. Y bueno, termina con este desenlace, ¿no? De un 60-69% de la población de Paraguay muerta. No solo en la batalla, por las epidemias de hambre, fusilada, y bueno, y después está todo este tema de las migraciones, ¿no? Que yo descubrí porque esto es como una historia increíble, pero después de hacer la tesis sobre este tema, antes de escribir el libro, yo sabía que tenía un antepasado paraguayo, pero no sabía quién era, y con gente de Paraguay me puse a investigar, me ayudaron, y descubrimos que era mi tatarabuela, y que fue una nena huérfana de la guerra contra la Triple Alianza, como muchos otros nenes huérfanos que los soldados aliados se llevaron a sus países y a trabajar como criados. Hay un caso muy famoso que se hizo almirante de la Marina Argentina, Manuel Domecq, que fue un niño de la guerra, paraguayo, pero después hay miles, eso es otro tema para investigar. Si uno ve el censo de 1869 de Argentina, está lleno de niños paraguayos que están trabajando como criados, que no están con sus padres, que no saben leer ni escribir, que los trajo el ejército. Yo tengo Gracias, una pregunta. doctora. Buenos días, profesora. Teniendo en cuenta esta visión que usted nos está, naturalizado a los estudiantes de historia mucho tiempo, tenemos esta visión de que por ahí cuando nos preguntan las causas o los responsables del porqué de la guerra, uno lo que se imagina primero es esto, de Paraguay como una gran potencia y un sistema de alianza que se llevó adelante en contra. Pero para usted, ¿cuáles serían, caracterizado brevemente, las causas de la guerra, los por qué? Las causas son, como dije, la causa de largo aliento es constituir los estados nacionales. Lo que pasa es que yo te lo digo así, y vos me decís, eso no me llena, no me sirve. Pero es muy fuerte esa causa, y si vos mirás la región, hay otras, está la guerra del Pacífico, Chile, Perú, Bolivia, está la guerra entre Estados Unidos y México, y son todas guerras por recursos y límites, que hoy nos parecen obvios, pero en ese momento se ganaban con guerras. El tema es que la guerra de la Triple Alianza
tomó una magnitud que las otras no tuvieron. Y entonces eso nos hace querer buscar una causa diferente, muy diferente a la que tenían otras guerras que pasaban. La de secesión de Estados Unidos es lo mismo también. Son guerras de constitución de estados nacionales. Si vos agarrás el mapa en 1810 de la región, vas a ver que hay 3, 4 grandes unidades territoriales de gobierno. Eso se cae y no estaba escrito que esto iba a ser la Argentina, esto iba a ser Brasil. Todos esos fueron guerras. Lo que pasa es que esta guerra tomó otra magnitud y la tomó por esa sucesión que estoy diciendo, de errores, contingencias, que no estaban en la mira de los actores. Entonces, las causas son la constitución de los estados nacionales, en tanto controlar territorios, controlar recursos, que eran fundamentales para el transporte para ese momento. Ahora, la causa, digamos, todas estas, vos ves las disputas en torno a Misiones, en torno a lo que hoy es Formosa y el Mato Grosso, las vas a ver todo el siglo XIX. Nada más que mandaban un barquito, tiraban un cañón, no pasaba nada, se iban. Mandaban un ejército, los sacaban, se iban. Se peleaban los correntinos con los brasileños, se iban. Es una constante. Bueno, esa es la causa, como si yo te dijera, la Primera Guerra Mundial, ¿cuál es la causa? Y la disputa entre los imperialismos, los nacionalismos. Y es eso. Ahora, ¿cuál es la causa, digamos, la chispa, la causa inmediata, digamos? Es el conflicto en la banda oriental, un conflicto, digamos, civil, entre el Partido Blanco y el Partido Colorado, y la banda oriental que oficia como un lugar en donde las potencias grandes de al lado siguen metiendo sus influencias. Brasil, defendiendo a los terratenientes del norte de Uruguay, invadiendo la banda oriental. Ahí tenés para mí el inicio de la guerra. Digamos, yo soy de los historiadores que piensa que la guerra empezó ahí, y no cuando López toma el buque brasileño, sino cuando Brasil invade la banda oriental. Y a Mitre sosteniendo una revolución contra el gobierno blanco, porque Flores, el general colorado Venancio Flores, sale de Buenos Aires y sale con toda la artillería de Mitre. Ahora, cuando Mitre manda a Flores y cuando Brasil invade la banda oriental, nadie está pensando, si bien te van a agarrar y decir, no, acá en el Tratado de Puntas del Rosario, que es un tratado anterior, ya estaba escrito que estaban en contra de Paraguay, pero ese tratado no dice eso. Es como que se está buscando, y acá estaba Thornton. La mecha es ese conflicto en la banda oriental, que termina primero en una guerra. Lo que primero pasa es una guerra entre Brasil y Paraguay, que era lo natural, si querés. ¿No? El conflicto en Mato Grosso, ¿por qué López contrata ingenieros ingleses, trae los ferrocarriles y organiza un ejército? Porque está peleando con el imperio brasileño por Mato Grosso hace décadas. Están ahí, que invaden, que no invaden. Ahí estaba el conflicto natural. Y eso es lo que empieza digamos, la guerra que después es la Triple Alianza. Los brasileños invaden la banda oriental, dicen, están tocando los intereses de los terratenientes brasileños, no puede ser, y Francisco Solano López dice, están violando el equilibrio del Plata, les tomo un buque. Guerra Brasil y Paraguay. Eso es el inicio de esta guerra, y podría haber sido, y esa era la guerra, si querés, natural, y que capaz se terminaba muy rápido, y que era la guerra que se veía venir y para la que se prepararon los López. El tema es que después eso se hizo Triple Alianza. ¿Por qué? Porque a Mitre los López no le caían bien ideológicamente, porque Mitre Argentina tenía reclamaciones territoriales con Paraguay no resueltas, y porque la diplomacia brasileña en diciembre del 64 empieza a hacer presión en Buenos Aires
para que se forme esta alianza, porque los brasileños necesitaban estratégicamente establecer su base en Concordia o en Corrientes para hacer, digamos, mejor la guerra contra Paraguay. Necesitaban ayuda militar. Y ahí también está una de las polémicas de la guerra, porque Mitre acepta hacer esta alianza. En vez de por ahí limitarse a hacer una guerra que expulse a los paraguayos de Corrientes. Y de hecho, se lo advierten, o sea, Urquiza, que tiene un rol así también como considerado polémico, aunque en realidad es bastante, digamos, condicente con lo que allá había pasado en Pavón, o sea, que Urquiza se había rendido. Pero Urquiza dice, yo lo voy a apoyar, Mitre, pero no me parece que haga la alianza con Brasil, esto le va a traer muchos problemas. Esto no es lo conveniente, esto es lo impopular, y esa va a ser la impopularidad de la guerra. En fin. Así que las causas son la constitución de los estados nacionales, controlar recursos, y este conflicto de la banda oriental es lo que lo desemboca. Como las causas muy parecidas a las de otras guerras. El tema no son las causas, sino que el tema es a lo que escaló la guerra, y en eso sí es excepcional la guerra, sí es una guerra total, sobre todo para Paraguay, pero eso no estaba en lo que pensaban los actores. Como te dije, Mitre dijo en 3 meses en la Asunción, en 3 meses. O sea, la subestimación de todo lo que pasó era enorme. Ni hablar, imagínate el emperador Pedro II, una persona, digamos, con un poder tan grande que en algún punto explica también por qué Mitre acepta todas las condiciones, ¿no? Como se acobarda ante eso. Gracias. Bueno, Una pregunta desde YouTube. Considerando su estancia y continuo contacto con los historiadores paraguayos, ¿cuál es la visión oficial de Paraguay respecto al supuesto rol de Inglaterra en manuales escolares? mira, yo la verdad no tuve contacto con los manuales escolares de Paraguay, así que no voy a mentir. Lo que sí puedo decir es que digamos, la disputa en Paraguay fuerte es entre los lopistas y los antilopistas. O sea, ahí está, si querés, la grieta, ¿no? Que obviamente el discurso oficial es lopista. O sea, Paraguay tiene un día, que es el Día de los Héroes, que es el 1 de marzo, que es el día que matan a Francisco Solano López. O sea, el discurso oficial es muy lopista. Y la grieta social es en torno a eso. Si hay un manual en donde se echa la culpa a Gran Bretaña o no, no lo sé, pero que esto tiene muchísima menos fuerza que en Argentina, sin duda, porque me ha tocado ir a muchos congresos en Paraguay, digamos, y las disputas con pasión, digamos, que se ponen fervorosas y que hay que uno va aprendiendo con los años a entender, ¿no? Y desde dónde hablar, porque es un tema como muy complicado y bueno, cuando empecé siendo mujer más joven, vivo en el conurbano, pero bueno, a los efectos prácticos soy porteña para ellos, es muy difícil hablar, pero donde tengo que tener cuidado cuando hablo en Paraguay es con el lopismo y el antilopismo y con el rol de Mitre. Ahora, en Paraguay, si yo voy a decir, no sé, vamos a ponerlo muy burdo, voy y me pongo una corona y digo, viva la reina Victoria, no creo que se arme ningún tipo de escándalo como se puede armar acá, digamos, si quisiera ir a provocar. Entonces creo que el tema, digamos, héroe, villano, está muy ligado también
quien recupera esta visión grandiosa de López, del revisionismo, y lo hace historia oficial, fue Stroessner. Ahora, digamos, es una parte de la democracia, pero ahí está el tema sensible. De hecho, hace poco, con la pandemia, hicieron un spot del gobierno paraguayo, en donde, bueno, animaban a la población a, bueno, ahora nos toca esta lucha, y ya tuvimos la otra, como igualando la guerra con la pandemia. O sea, está ahí la fibra sensible, no en Gran Bretaña. Y, por ejemplo, para hacer una idea de cómo que el imperialismo para ellos muchas veces es más Argentina y Brasil, cuando hace unos años destituyeron a Fernando Lugo como presidente, y el Mercosur decidió suspender a Paraguay temporariamente como miembro. En Paraguay toda la prensa salió a escribir artículos sobre que había una nueva triple alianza en contra de Paraguay, que se metían, que había una injerencia, digamos, imperial en los asuntos nacionales. Y estaban hablando de Brasil y de Argentina, sobre todo. Pues Uruguay también, pero sobre todo de Brasil y Argentina. Entonces, esos temas son más sensibles para ellos. O sea, yo no voy a provocar un escándalo en Paraguay, como dije, si digo que Gran Bretaña no tuvo nada que ver. Ahora, muy probablemente, si digo que Mitre no tuvo ninguna responsabilidad, que no lo creo igual, sí creo que tuvo responsabilidad, o Pedro II, que también la tuvo, si yo voy a decir eso, probablemente ahí se me complique, ¿no? Y si yo voy a decir que López fue un dictador, o sea, usar palabras muy, muy fuertes, también se me va a complicar. Ahí está el problema. Creo que incluso una forma también de verlo es cuando uno lee a los propios actores. Una cosa que hicieron los revisionistas fue como prologar actores de la época con cosas que no decían. Hay libros que se llaman Felipe Varela, el caudillo federal del oeste del país, que hizo la rebelión montonera durante la guerra contra la Triple Alianza. Hay libros que se llaman Felipe Varela contra el Imperio Británico. Y eso es absurdo. Es absurdo, y con solo ustedes leer las proclamas de Varela, con solo leer los cantares populares de los gauchos, van a ver que no existe Gran Bretaña como enemigo para él. El imperio al que hace referencia es Brasil. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, para mí son entre absurdas, y a mí también, cuando voy a Paraguay, te das cuenta que son funcionales a cierto nacionalismo argentino, ¿no? Que son como... yo ahora estoy hablando todas las implicaciones, digamos, políticas, historiográficas. O sea, yo no es que pienso esto y fui a buscar a las fuentes esto para que me den la razón, sino que después de tantos años de investigar y después de ver toda la evidencia y de pensar por qué esto tiene tanto poder en Argentina, y bueno, me doy cuenta que es un chivo expiatorio, y que si uno incluso piensa en la masacre que fue esto para el pueblo paraguayo, lo que significa el trauma en su historia, es casi una falta de respeto insistir con esta hipótesis. Esto ya es una opinión totalmente personal. A mi tatarabuela, que tenía 6 años, la sacó un oficial argentino, que tenía un arma que estaba hecha en Inglaterra, sí, pero el que peleó contra él también. O sea, como hay que hacerse cargo, pues si no, es como, esas son las implicancias para mí de la historia, ¿no? Es como toda una hipocresía muy grande, como para fortalecer la región o el Mercosur, o si uno tiene una visión verdaderamente latinoamericanista, si se quiere, tiene que ver la historia como realmente es.
ver las asimetrías que hay, los problemas que hay, digamos, que realmente existen, para solucionarlos en todo caso, ¿no? Pero bueno, este mito romántico, y también viene de esta idea, otra cosa muy, muy chivo expiatorio argentino, esta idea de que la guerra fue impopular porque había un sentimiento latinoamericano fervoroso de defender a Paraguay en Argentina, y eso es falso. Los soldados no querían ir a pelear la guerra porque no sabían dónde era Paraguay, no sabían lo que era Paraguay, porque estaban hartos de la guerra, porque no querían pelear una guerra en nombre de Mitre, de los porteños a los que odiaban, porque les pagaban mal, porque no querían morir, porque no creían en la causa, pero no por defender a Paraguay. De hecho, cuando uno observa lo que hace Felipe Varela, que es el que hace una rebelión montonera contra Mitre, y que duró un año, o sea, tenía la fuerza militar para hacerlo, el tipo estaba preocupado por tirar a Mitre. Podría haber ido directamente a auxiliar a López, y no fue. Obviamente que López le simpatizaba, pero no fue a auxiliarlo militarmente, que quizás hubiera cambiado algo el curso de la historia, no sé, no lo sabemos. Entonces, ahí la hipocresía es enorme, porque esta guerra fue impopular por las razones que no se citan, no por... y es más, esta guerra dura lo que dura, porque absolutamente toda la dirigencia política de la época, no los mitristas nada más, tenían una visión peyorativa sobre Paraguay. La misma que hoy, la misma no, la que hoy se transformó en otra visión discriminadora de la inmigración paraguaya, de lo que es ser paraguayo, todas esas cosas que escuchamos. Bueno, en ese momento había algo así, con otras valoraciones, que era compartido por casi todos. O no sabían que era Paraguay o no les importaba, o Paraguay era un lugar atrasado, bárbaro, que no le importaba mucho a nadie, y por eso se fue dejando hacer. Por eso nadie salió a... Y lo que molestaba profundamente, y lo que hizo muy impopular esta guerra, es que se hiciera con Brasil, no que se hiciera contra Paraguay. Entonces, yo creo que si uno quisiera tener algún espíritu latinoamericano, debería ver esas cosas de frente, ¿no? Para que en todo caso poder entender mejor las relaciones dentro de la región. David Baum. ¿Qué tal, María Victoria? Vos hablaste en un momento de la libre navegación de los ríos y cómo Gran Bretaña estaba a favor de esa libre navegación de los ríos, y creo que uno de los antecedentes quizás más destacados que tiene que ver con esta cuestión fue la batalla de Vuelta Obligado de 1845. O sea que ahí se demuestra, y esto apoya tu tesis, con respecto a los intereses de Inglaterra de abrir los ríos para la libre navegación y la libre comercialización, y el impedimento que ponía en este caso, bueno, Buenos Aires, digamos, a través de Rosas, pero ya había antecedentes de esto, o sea que ahí demuestra también, si uno estudia, digamos, el periodo rosista y demás, que Rosas también tenía arreglos con Inglaterra y desarreglos por otro lado, pero Inglaterra siempre participó, digamos, en los negociados dentro de la región, y creo que también podríamos pensar también como este germen que después terminó en lo que conocemos como la Guerra Grande, ¿no? La Guerra de Triple Alianza, en estos intereses que tenían dentro de la región con aquellos comerciantes, en este caso con Inglaterra. Pero me parece quizás un punto interesante que aditiva a esto que vos planteás, y que, bueno, que tiene antecedentes 20 años antes de la guerra, ¿no? Sí, David, es muy interesante lo que decís, porque yo creo que si alguien va a estudiar esta guerra y quiere ver Gran Bretaña, la va a encontrar. Y la va a encontrar y la va a ver distorsionada, porque precisamente lo que requiere esta guerra es haber estudiado todo el periodo previo. Porque si no, esta guerra cierra el periodo de las independencias, cierra cuestiones que venían desde el rosismo. No se olvidemos que Rosas fue el que le negó sistemáticamente el reconocimiento a la independencia de Paraguay, hasta que no se terminó el gobierno de Urquiza el que tuvo que reconocer la independencia paraguaya. Entonces, cuando uno
yo no digo hacer una investigación, digamos, de fuentes totalmente exhaustiva de todo el siglo XIX, es imposible. Pero para estudiar esta guerra, no se puede ir primero a la fuente de la guerra. Hay que ver todo. Y cuando uno ve todo, se da cuenta que esto estaba, y que lamentablemente, como digo, como la pandemia, que uno piensa, ¿por qué no se comieron unos canelones de verdura en vez de un murciélago? Bueno, ¿por qué? Acá hay muchos porqués, ¿no? ¿Por qué Mitre decidió firmar ese tratado? ¿Por qué no se fue antes? ¿Por qué Pedro II se obsesionó? ¿Por qué López tomó ese buque pensando que él era más que Brasil y que iba a estar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro. Y todo fue escalando. Pero Sí. los orígenes del conflicto son tan del siglo XIX y esta cuestión de Gran Bretaña es tan clara, de esto de la libre navegación y contra el monopolio de Buenos Aires, y esto de los estados tapones también, eso también es muy importante. Gran Bretaña tenía, cuando inicia la guerra, Gran Bretaña tiene las relaciones rotas con Brasil por la cuestión de la esclavitud. Eso tampoco se cita en el revisionismo, eso es muy grave. O sea, no, ¿qué tipo de alianza militar podían hacer si ni siquiera tenían relaciones diplomáticas? Claro. Es absurdo. Entonces, más allá de que, por supuesto, las características, si se quieren, autocráticas de López, digamos, a la facción liberal de Argentina, de Gran Bretaña, no sé qué, le caían pésimo, y fueron a sacarlo, y era una piedra en el zapato de la región. Más allá de eso, la verdad es que postularlo de Gran Bretaña no tiene ningún sentido ni por lo que representaba Paraguay para ellos, y en esto no quiero ser despreciativa con Paraguay. Ni Paraguay ni Argentina, ni Brasil le podía hacer competencia a Gran Bretaña. Basta. Claro. O sea, No, basta. eso es verdad. Lo que pasa es que viste que los argentinos somos muy de leer el título de la noticia y no la noticia completa, entonces esto arranca de las invasiones inglesas, ¿no? El rol, digamos, de los ingleses en el mundo como imperialistas, y desde ese germen, digamos, de invasiones inglesas, después se vuelve todo muy incongruente a lo largo de la historia argentina, porque vemos cómo estos tipos que nos querían invadir, que después nosotros, bueno, los vencemos, pero después terminamos negociando con ellos, y al mismo tiempo después les ponemos trabas para que tampoco ingresen. Entonces es como una cuestión, es compleja la historia argentina, porque es complejo también, ¿no?, esta cuestión argentina en términos Sí, históricos. creo que lo difícil es que, por supuesto que no niego, digamos, el rol preponderante que tuvo Gran Bretaña para la Argentina en su economía, sobre todo en su economía, durante décadas. Pero lo que pasa es que eso nos lleva a ver Gran Bretaña determinante en todos lados, y en este caso no lo fue. O sea, no fue determinante, no, o sea, la evidencia en contra de que haya sido determinante es muy fuerte. O sea, no, digamos, y eso no niega ni los intereses británicos, ni la dependencia, ni no sé, lo que esa dependencia nos pudo haber causado, ni niega si la causa de Malvinas es justa o injusta, ni el esfuerzo de los soldados que fueron a morir a Malvinas, no niega nada, no niega que yo era chiquita y grité el gol de Maradona, o sea, no niega nada, esa alegría no la niega, eso está. Lo que pasa es que eso es tan fuerte que entonces hay que encontrar eso en todos lados, ¿no? Hacemos el Día de la Soberanía con la vuelta obligado, qué sé yo, y en cualquier momento hacemos el Día contra el Imperio Británico que destruyó Paraguay. Y no, a Paraguay lo destruyó el Imperio Brasileño, la República Argentina, y en parte también, al final, Francisco Solano López. Gracias. No, gracias a vos, David. Profesor Matías, ¿se encuentra? Sí, yo tengo una pregunta que no tiene que ver directamente con
digamos, con el tema que usted nos estaba presentando, pero me gustaría hacerle, porque quiero saber su opinión acerca de ese tema que seguramente leyó, escuchó y también le han preguntado cuando tuvo la oportunidad de estar en Paraguay, por ejemplo, que es el caso de las cautivas correntinas, que es un tema bastante, digamos, que trae mucha discusión después del libro de Saidón, donde por ahí tiene una visión bastante romántica. Hasta hace pocos años se publicó el libro de Galeana, Eduardo Galeana, que viene a representar una visión no romántica, pero a contrarrestar esa visión de Saidón, acerca de que en realidad no fueron heroínas, digamos que las mujeres cautivas no fueron como se expresa en el libro de Saidón. A mí me gustaría saber usted cómo lo ve esa situación, cómo piensa, si le preguntaron acerca de estas cautivas, que muchos, digamos, en el libro de Galeana se relaciona a estas mujeres con mujeres, digamos, que pertenecían a, digamos, a la élite correntina, y que eran parte también del negociado en la complicidad de la alianza. Digo, me gustaría saber su opinión al respecto, o qué prevalece en el discurso de los paraguayos sobre este tema. Bueno, mi opinión sobre este tema es que, bueno, primero no las pondría como en la figura de heroínas, ni tampoco cómplices. Me parece que, bueno, sí, fueron mujeres víctimas de un secuestro, que no es muy claro tampoco, digamos, cómo van a pasar su estadía en Paraguay. Yo creo que no en las mejores condiciones. Una de ellas muere antes de que regresen. Creo que hay como una especie de utilización o simbología ahí legítima, como hay otras que se hizo desde en la provincia de Corrientes, por ciertas visiones. Creo que eran humanas y que fueron víctimas de un secuestro en un contexto de guerra, pero mi opinión es que falta mucho más investigar, y que si eran de la clase alta o de la clase baja, no importa, fueron víctimas de un secuestro. Y probablemente por las características de la guerra en general, de cómo eran los ejércitos, no digo solo los paraguayos, seguramente hayan sido abusadas de alguna manera. Bueno, ahora, porque después ellas no quisieron hablar, bueno, toda una cuestión muy traumática de la guerra que no solo le pasó a ella. Ahora, lo que yo sí pienso de este tema es que cuando se habla de la guerra y las mujeres en Argentina, es como que siempre se habla de esto nada más. Y como que hay muy poco, o sea, las mujeres en la guerra, en Paraguay, obviamente, estaba toda la población involucrada, este tema de las joyas, que para mí es menor, pero en realidad está las mujeres poniendo el cuerpo, las mujeres sosteniendo la economía, porque los hombres estaban peleando, las mujeres que después son desterradas porque eran las esposas de los oficiales acusados de traición, que van a morir de hambre, que se les sacan los hijos, las mujeres que pierden a sus hijos. Ahí hay un tema muy grande. En Brasil está mucho más estudiado el rol de las mujeres en el ejército. Y yo me pregunto en Argentina, ¿qué pasó con el tema? Porque tenemos esta cosa muy accesoria, o esta idea, como decís vos, más romantizada de las cautivas, digamos, como las únicas mujeres víctimas de esta guerra, o después la historia militar tradicional que te habla de las mujeres, la enfermera, la prostituta, o la acompañante, y ese es como o las mujeres cosiendo las banderas en Rosario, en Buenos Aires, abnegadas. Hay un poco de la mujer militante, entre comillas, que es Ignacia Rodríguez de Cáneva, que es una mujer que se escribe con Alberdi en contra de la guerra. Pero lo que sí sé es que hay varios registros de mujeres que se alistaron para pelear, que todavía eso no está estudiado. Está mucho más estudiado en Paraguay y en Brasil, con el caso de Jovita Alves Feitosa,
y que a mí me interesaría muchísimo más, y que nos revelaría muchísimo más sobre el rol de la mujer en la guerra, que este caso que entiendo que tiene como una... Entiendo lo que representa para Corrientes, vamos a hacer más, a tratar de contextualizarlo. Entiendo lo que representa para Corrientes. Corrientes es la provincia que pone el cuerpo, la provincia argentina, el espacio argentino donde se pone el cuerpo en esta guerra. Es la provincia invadida, el gobernador se va a tener que ir, van a estar unos meses los paraguayos, van a festejar el cumpleaños de López, van a hacer bailes con la bandera paraguaya, van a saquear, y va a haber gente contenta y gente descontenta, hasta que el ejército argentino los saque. Entonces, entiendo que para Corrientes, que hayan secuestrado a 5 mujeres correntinas, pobres o ricas, y que hayan vuelto y lo que hayan vivido ahí, tenga una simbología importante. No me parece mal, y bueno, y se podrá contar la historia más novelada o menos novelada, porque efectivamente hay una parte que no sabemos. No me parece, digamos, me parece que está bien el lugar que tiene. En todo caso, y que está bien que se romantice o no se romantice. Yo no tengo una visión romántica de la guerra. Para mí la guerra es una tragedia. O sea, cuando yo terminé de escribir el libro de la guerra, y mientras lo escribía también, había días muy duros para mí, porque es una tragedia. No hay nada romántico, no hay nada heroico para mí. No tengo esa visión, digamos, ni en las mujeres ni en los que van a morir, no sé, es todo sangre, vísceras, infecciones, vejaciones, violaciones y muerte. Ok, ahora lo que sí me parece es que falta, ¿por qué esto tiene tanto poder y otras cosas no? Y bueno, ahí me parece que nos falta una historia de género, de estas mujeres que pelearon, de las mujeres que se vieron de alguna manera involucradas, y bueno, y esto de las niñas también, ¿no? Que yo te lo debo lo tengo que hacer este año con la pandemia, fue muy difícil para mí investigar, hice mucha más divulgación que investigación, por los archivos que están cerrados, pero también porque soy madre y tengo que suplir la escolaridad de mi hija. Pero yo un poco también personalmente le debo a mi tatarabuela estudiar más este tema de los niños y las niñas que robaron, y que hay muchos en el censo argentino. Entonces, yo no me enojaría con lo de las cautivas, yo empezaría a investigar a otras mujeres, para que en todo caso eso tenga el peso, el rol que tiene que tener. Que lo entiendo para Corrientes, porque la historia de la guerra del Paraguay en Argentina está sobre todo en Corrientes. ¿Alguna otra pregunta? Hay una pregunta más en el chat. No sé si... Sí. ¿Cuánto hay de verdad de que la fiebre amarilla en Buenos Aires de la época se debió a que los cuerpos de los fallecidos por la guerra fueron arrojados en el río Paraná? Pregunta de Diego Villalba. La verdad, no quiero contestar algo que no sé, porque yo escuché esa versión, pero la verdad no quiero contestar algo que no sé. Sé que ahora hay un libro de Maximiliano Fiqueprón, que creo que habla de las pestes, de las epidemias de esa época, y quizás ahí esté la respuesta, digamos, más epidemiológica o técnica. No quiero, o sea, lo del cólera lo tengo más claro, porque sí, porque ahí digamos, no solo es el agua del río, sino que muchos heridos eran trasladados a Buenos Aires, ¿no? Había como una especie de hospital en Retiro, en la zona de Retiro, eran trasladados a Buenos Aires. Entonces ahí sí viajaron las enfermedades, y como dije, hasta el punto de
de que Marcos Paz, el mismo vicepresidente de la Nación, fallece y obliga a que Mitre deje su puesto como general en jefe. Ahora lo de la fiebre, en la guerra es más el cólera y la viruela. Lo de la fiebre amarilla es un poco posterior, pero puede ser, no digo que no, pero no lo tengo, no lo puedo afirmar con lo que yo sé. Pero puede ser porque, digamos, entiendo que es una zona, digamos, en donde hay fiebre amarilla, donde puede haber fiebre amarilla, más que en Buenos Aires, y que de alguna manera eso tuvo que llegar. Quizá, ahora estoy pensando en voz alta, no solamente era con el... Porque la fiebre amarilla es un mosquito, ¿no? Quizá, no sé si es con el cuerpo que se pone en el río y el agua, sino que con la gente que viajó, y que lo tenía en el cuerpo y los mosquitos fueron picando. Pero no quiero decir, puede ser o puede que haya viajado, pero con la misma gente que volvió. Tengo una pregunta más, profesora, que es, digamos, pensando en que durante la dictadura de Stroessner existieron algunos grupos que se trasladaron a Paraguay. El caso que más recuerdo es el del movimiento 14 de Mayo, que fueron, digamos, jóvenes, liberales en muchos casos, que se trasladaron a apoyar y hacerle frente a la dictadura desde las costas misioneras. En el caso de la realidad de la guerra de la Triple Alianza, ¿existieron grupos o movimientos, digamos, que se trasladaron de otras regiones, por ejemplo, el caso Misiones hacia Paraguay en apoyo a Paraguay durante la guerra, o esa realidad no existió, digo, no solo de Misiones, sino de otras regiones? Sí, existieron, digamos, el registro que tenemos es, el más conocido es el de Telmo López, que es el hijo, creo, de Stanislao López, el caudillo Stanislao López de Santa Fe. Casi segura que es el hijo. Pero Disculpe, pero no se le escucha. ¿No se escucha nada? Muy bajito. A ver ahora. A ver. ¿Ahora? ¿No? ¿Ahora? Se escucha bajito. Bajito se ¿Muy escucha. bajito? Sí, por ahí antes de la pregunta del profesor, estaba, no sé, parece que como que movió el micrófono allí. A ver ahora. ¿No? Sí, mejoró un poquito, ¿no? ¿Escuchan mejor? Claro, lo que puede hacer la doctora es volver a desconectar el micrófono y conectarlo de nuevo. O desconectar el audio, perdón, no el micrófono, el audio, y volver a conectarse con el micrófono nuevamente. Ahí yo lo hago desde acá. A ver, ahí probamos. ¿Ahora? Sí, yo escucho bien, no sé los demás si escuchan. ¿Escuchan? Sí, bien, bien, Okay. se escucha. Tenemos el registro, el más importante, el más reconocido, es el de este general Telmo López, que creo que es el hijo de Stanislao López, ahora no recuerdo el caudillo de Santa Fe, y si no es el hijo, es el nieto, el sobrino, pero que es el general que sí se traslada a Paraguay, que es santafesino y que va a apoyar, va a ponerse a pelear del lado paraguayo con algunas de sus tropas. Ahora, después tenemos en el desbande, los desbandes de Basualdo y Toledo, en Entre Ríos, hay relatos, sobre todo de la prensa liberal, que dicen que 200 soldados, Telmo era el hijo, gracias, Puri, que dicen que 200 soldados se trasladaron a Paraguay para apoyar a López. Pero ¿qué pasa con eso? Cuando uno lee la prensa paraguaya,
de la época, que es absolutamente reflejo de la voz de López, una prensa, digamos, de trinchera y muy oficialista, o directamente oficialista, no aparece no aparece un contingente de entrerrianos que salió que se escapó de Urquiza y fue a apoyar a López. A mí eso me hace pensar que efectivamente no ocurrió, porque digamos, ese tipo de botines, digamos, o de victorias eran muy promocionadas. Entonces, digamos, el caso emblemático y que ellos utilizaron fue el de Telmo López. ¿Están los casos, digamos, intermedios que no se utilizan y que hay que investigar? No sé cuán posible es rastrear eso de gente que está en la frontera y decide apoyar la causa paraguaya. No aparecen como grupos, como me decís, esta agrupación, no. Ahora, que gente que vivía en la frontera quisiera pasar para allá, seguro. Y de hecho, en la experiencia de la invasión a Corrientes, 1/3 de la población se quedó apoyando al régimen de López. O sea, y López lo que hizo fue poner un triunvirato de correntinos. O sea que hubo 3 correntinos que gobernaron, digamos, en alianza con López. O sea, ahí tenés un contingente de personas importante que efectivamente se puso a disposición del ejército paraguayo y que después van a ser juzgados por traición a la patria. Entonces, me parece que es un fenómeno, en todo caso, menor. Como dije, este caso de Felipe Varela no llega ni manda a nadie a Paraguay, podría haberlo hecho. Y sí, lo que hay, que es más conocido, después tenemos estos lugares llamados quilombos, llamaban así, ¿no? Como que están los esclavos que se escapan de Brasil, los que se escapan de Paraguay, los que desertan de Argentina, bueno, hay un híbrido. Después está otro tema, que es qué hacen las comunidades indígenas. Muchas apoyan a Mitre, otras son más funcionales a Paraguay, pero tampoco es que lo apoyan. O sea, ahí hay muchos híbridos. Y después está el tema que si querés, es más análogo con lo que me decías de Stroessner, por lo que entiendo, que son los paraguayos que estaban exiliados en Buenos Aires, que se consideraban liberales, que eran opositores al régimen de Carlos López, de Francia, y después de Francisco Solano López, y que forman lo que se llama la Asociación o Legión Paraguaya, y pelean en contra de López en el ejército aliado como un contingente más. Eso es otra de las cuestiones que en Paraguay son muy delicadas, y no lo de Gran Bretaña, y por suerte ya dejamos de hablar de Gran Bretaña, que me interesa mucho menos. Eso es muy delicado, porque el término legionario, y mi colega Claudio Armandanz lo estudia muy bien, el término legionario en Paraguay tiene una connotación, digamos, de traidor. Hoy, un legionario, ¿no? Como muy fuerte, y tiene que ver con estos personajes que tenían sus propios órganos de prensa en Buenos Aires, que digamos estaban muy integrados a las élites políticas de Buenos Aires, y que armaron un contingente para ir a pelear en la guerra, que una vez que la guerra se traslada a Paraguay, van a dejar, esto es importante, ¿no? Van a dejar de pelear. O sea, como que cuando la guerra toma ese cariz como invasor y más destructivo, ellos van a dejar la lucha armada, pero que también van a ser parte de la nueva generación que va a gobernar Paraguay en la posguerra. Y que por eso también la influencia, si bien la ocupación y el ejército, digamos, que hace la guerra al final y que mata a Francisco Solano López, es sobre todo el brasileño,
la influencia argentina culturalmente no es menor, y yo diría que es hasta mayor. Sí, legionario es un insulto después de que se destituyeron a Lugo, sí, es una palabra, digamos, horrible. Y son estas personas que pelearon, y que después muchos van a ser los que gobiernan el Paraguay post-lopista, posguerra, y que con toda esta influencia argentina que tienen, van a imponer como este tipo de cosas que no son menores, como una constitución exactamente como la de Argentina, unos vínculos también para formar digamos, construir un sistema de educación pública muy ligados a Argentina. Sarmiento no solo muere en su odiado Paraguay por una cuestión de consejo médico, sino que ya antes, un poquito antes, ya estaba asesorando, ¿no? Y durante su estancia hasta su muerte va a estar ahí asesorando. Entonces esos vínculos culturales no son menores, y en mi opinión, si bien Argentina no logra todos sus reclamos territoriales, porque la parte de Villa Occidental queda para Paraguay, también por el laudo del presidente norteamericano, otra cosa a favor de que el imperialismo es más argentino que yanqui para ellos, aunque sean eso. Yo creo que a pesar de que Argentina no logra todos los reclamos, como sí Brasil lo hace, la República Argentina liberal centralizada es la gran vencedora del conflicto, porque va a empezar un periodo de consolidación de su poder, la resistencia federal va a quedar totalmente ya debilitada y casi muerta, va a empezar este periodo de apogeo de las exportaciones, y finalmente va a tener mucho peso en lo cultural en Paraguay. En cambio, el imperio va a quedar mucho más debilitado financieramente, la esclavitud va a entrar en crisis como institución a nivel, digamos, en el debate público, se va a tener que sancionar una ley de vientre libre, y la monarquía va a entrar en crisis. Y los generales que participaron de la guerra son los que van a tirar abajo la monarquía. En cambio, en Argentina, muchos de los generales que participan en la guerra son los que van a fortalecer este Estado nacional incipiente. Por ejemplo, Julio Argentino Roca. Muy bien. Gracias. Por ahí sí, no hay otra pregunta. Bueno, en primer lugar, bueno, nos disculpamos con la doctora, lamentamos, bueno, se hackeó la reunión, por ello muchos colegas no pudieron ingresar. Yo todo el tiempo estaba tratando de bloquear a gente que quería ingresar, pero pasa por ahí cuando uno comparte el link en redes. Pero estuvieron viendo a través de YouTube y también de Facebook, ahí que lo compartimos. Agradecemos, y bueno, y por ahí era una cuestión, acá como estamos en el extremo del país, queríamos ver, bueno, por ahí son cuestiones de decisiones editoriales, pero por ahí para acceder al material que usted ya tiene publicado, si lo tiene, o sea, por ahí, si nos puede comentar algún punto de venta, si hay disponible en modo digital. Sí, bueno, en internet pueden encontrar libremente mis artículos. El libro se puede, o sea, no, sí, por una cuestión editorial no es libre, no gano nada yo igual, pero bueno, es así. No, lo que preguntaba el tema de cómo acceder, o sea... y tampoco tengo, porque siempre quiero, me hubiera gustado tener como más ejemplares para regalar y mandar, pero no tengo ni siquiera, tampoco tengo ya, o en este contexto menos, los medios para mandarlos de regalo. Pero sí, se puede acceder, lo venden en Mercado Libre. A veces hay librerías en el país que lo tienen, las grandes librerías lo tienen, Jenny, el Ateneo, Cúspide, pero también hay librerías intermedias que lo tienen. Yo ahora me voy a fijar, y si no voy a hablar con el editor a ver en qué librería de Misiones puede estar, porque en Mercado Libre está, pero yo sé que el costo del envío a veces es incluso más caro que
el libro, Sí. y si no, la versión digital está en Amazon, pero está con un precio que creo que es más caro que comprarlo en papel porque está en dólares. Para el de afuera es más fácil eso. De hecho, en Brasil me pasa mucho que lo han comprado por Amazon digital, pero bueno, acá justo ahora no es el momento cambiario más indicado. Así que bueno, también lo venden en Paraguay. Sí, si están de paseo por allá, seguro. Pero ahora me voy a fijar si el editor tiene convenio con alguna librería en Misiones. Pero bueno, muchas de las cosas que les contestan están también en los artículos. Y también hice un canal de YouTube cuando empezó la cuarentena, en donde hay varias clases y varias charlas sobre este tema. Buenísimo. Bueno, esperemos entonces cuando retornemos a la presencialidad, si nos puede llegar a visitar en Misiones, sería... Sí, no, me encanta. Sí. Realmente, de hecho, las últimas vacaciones, no voy a mentir. Las últimas vacaciones estuve en Uruguay, pero unos meses antes, en noviembre del año pasado, volví a ir esta vez a Iguazú. Ya había ido a Posadas y había recorrido la provincia, y me alucina, me encanta. No tengo que decirlo, o sea, por algo también elegí este tema para estudiar, ¿no? Hay algo ahí en la tierra, en lo verde y la tierra roja, la selva, hay algo ahí que me llama, me gusta el calor también. Y estuve en Iguazú, ¿no? Pasando unas vacaciones, así que... y hace unos años fui invitada por la Universidad de Posadas también. Así que sí, o sea, cuando toda esta porquería pase, voy a estar muy, muy contenta de visitarlos. Y la verdad que lamento lo del hackeo, no sé, yo lo puse, no sabía lo de YouTube, si no tendría que haber puesto el link de YouTube y no lo del link de Zoom en las redes sociales, pero aún así fue, la verdad, y lo digo sinceramente, fue muy ameno, y como todas las preguntas que hicieron me parecieron como, no sé, como muy pertinentes, como de gente que está interesada por el tema, que ya leyó sobre el tema, que además me escuchó, que a veces eso no pasa. No sentí que fueran preguntas de compromiso, que eso también me pasa mucho. Y eso es muy lindo, porque cuando estás acá con esto de la computadora, que ahora nada, apago, me saco el maquillaje, mi hija entra, que la tengo ahí amordaza. Pero como que en un segundo toda esa cosa que ahora podríamos ir y tomar un tereré y no sé, comer milanesa de surubí, no sé si estoy diciendo cosas así muy de turista porteña, pero todo eso se pierde y también es lindo. Entonces creo que con estas preguntas así tan atentas y tan interesadas en el tema, lo sentí todo muy, muy cálido, a pesar de estar a través de la pantalla, ¿no? Tal cual, nosotros también lo sentimos igual. Bueno, esta cuestión de la pandemia como que nos limita la cuestión de dar un abrazo, de, bueno, charlar es otro, la magia, digamos, estar presente, pero también lo sentimos, y bueno, lo sentimos de igual forma que usted, y agradecemos enormemente que se haya tomado el tiempo, y bueno, considerando también que es madre y todo lo que ello implica, también no queríamos quitarle más, ya se nos fueron 2 horas, así que riquísima la charla, y bueno, y quedará ahí en YouTube para aquellos que no pudieron ingresar al Zoom. Lo pueden ver porque también estuvimos compartiendo en el Facebook, pero por ahí, bueno, en varios casos preguntaban, pero bueno, dábamos a admitir y no podían ingresar, y lo que ingresaban no era lo que correspondían, así que muy sí, agradecido. No, perdón, no, yo puse el link, no, nunca pensé que, pero bueno, tengo muchos seguidores y eso también hace que tenga haters. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes, y bueno, doctora, estamos entonces a la espera de la vuelta de la presencialidad para invitarla a Apóstoles, Sí. Misiones, Tierra de la Yerba Mate aquí. Sí, estaré encantada. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan un lindo día y un buen fin de semana. Un placer para mí. Gracias a todos.
Muchísimas gracias. Chao. Gracias ahí a los colegas y amigos del Instituto Combate en Bororé también que estuvieron participando. Muchísimas gracias y bueno, que tengan una excelente jornada. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.